Vamos a explorar Sorprende a tu mente, analizando cómo gestionar la energía vital, entender el funcionamiento de nuestro cerebro y, sobre todo, transformar la calidad de nuestra rutina. Hay una premisa central en Sorprende a tu mente que parece casi poesía, pero está cimentada en biología pura. La idea de que todo es energía. Menciona que somos polvo de estrellas esculpidos por la energía. Exacto. Es el punto de partida ideal. Y asumiendo que quienes nos escuchan ya entienden que el cerebro funciona mediante impulsos eléctricos, lo que resulta verdaderamente revelador aquí es el ciclo de retroalimentación constante. El ciclo entre la energía y el pensamiento. Es un ciclo cerrado y absoluto. Nuestro cerebro actúa como el gran transformador de esa energía vital mediante los pensamientos que cultivamos día a día. O sea, un pensamiento no es solo una idea abstracta flotando en el vacío. Para nada. Es un evento neurológico real que genera una cascada química. Los pensamientos basados en el miedo, la inseguridad o la culpa tienen un impacto medible e inmediato. Disminuyen drásticamente el nivel energético del cuerpo. Te agotan físicamente. Te drenan. Por el contrario, los pensamientos constructivos elevan esa energía. El nivel energético cambia nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos cambian nuestro nivel energético. La clave está en reconocer que tenemos la capacidad de intervenir conscientemente en este circuito. En lugar de ser arrastrados por él. Pero claro, eso suena muy lógico en la teoría. Llevarlo a la práctica cotidiana es el verdadero desafío. Ahí es donde la mayoría nos estancamos. ¿Cómo convences a tu biología de generar esa energía positiva cuando enfrentas un problema real? Fíjate que aquí es donde Sorprende a tu mente introduce un dato que cambia la perspectiva por completo. La energía que emana del corazón es 50,000 veces mayor a la energía que emite el cerebro. 50,000 veces. Es una diferencia electromagnética abismal. Y el análisis nos lleva directamente a la emoción que más eleva esta vibración general, que es el amor, comenzando de manera innegociable por el amor propio. Resulta fundamental detenernos en ese dato biológico. No estamos hablando de conceptos abstractos de superación personal. El corazón tiene su propio sistema nervioso intrínseco. Genera el campo electromagnético más fuerte de todo el cuerpo. Cuando Sorprende a tu mente ubica el amor propio como el eje central, lo hace desde una perspectiva de eficiencia energética. La autoaceptación elimina la fricción interna. Cuando dejas de luchar contra tu propia identidad. Exacto. Cuando cesa esa lucha, la energía alcanza un punto máximo. Esto facilita descubrir talentos innatos y le otorga un sentido a la dirección de vida. Además, esa energía optimizada inevitablemente afecta el entorno físico. La coherencia cardíaca que se alcanza mediante el amor propio es, biológicamente hablando, el acto de mayor impacto positivo que podemos ofrecer a las personas que nos rodean. Entender esa base energética nos obliga a observar cómo fluye exactamente esa electricidad en nuestra cabeza. Sorprende a tu mente categoriza esta actividad eléctrica en 5 tipos de ondas cerebrales. Ya sabemos que el cerebro es una planta eléctrica. Pero lo fascinante es cómo estas frecuencias dictan nuestra percepción de la realidad segundo a segundo. Empecemos por la parte más intensa del espectro. En el extremo superior tenemos las ondas high-beta. Este es el estado de alerta máxima. Diseñado evolutivamente para emergencias letales. Piensa en el instante en que tienes que esquivar un automóvil a alta velocidad. Tu cerebro opera en high-beta. El ritmo cardíaco se acelera y la atención se vuelve hiperenfocada en la pura supervivencia. Y un escalón por debajo encontramos las ondas beta. Que representan nuestra vigilia normal y productiva. Es el estado de concentración activa y enfoque intenso que utilizamos para resolver problemas cotidianos, escribir un reporte complejo o mantener una conversación analítica como esta. Luego, entramos en los estados de menor frecuencia, que paradójicamente son donde ocurren los procesos más creativos y restauradores de nuestra mente. Al disminuir la intensidad eléctrica, entramos en las ondas alfa. Representan una relajación activa, o sea, una calma lúcida. Es el estado en el que te encuentras cuando das una caminata por la naturaleza. O tomas una ducha, o escuchas música instrumental. Estás despierto pero sin la tensión constante del estado beta. Descendiendo aún más llegamos a las ondas teta. Vinculadas a una calma profunda. Es el umbral entre la vigilia y el sueño. Un estado altamente sugestionable al que se accede mediante la meditación profunda o justo antes de quedarnos dormidos. Finalmente están las ondas delta.
Las frecuencias más lentas, correspondientes al sueño profundo y sin sueños. Este estado es absolutamente innegociable para la recuperación celular, el rejuvenecimiento del sistema inmunológico y el equilibrio del estado de ánimo. La lección práctica de Sorprende a tu mente sobre estas frecuencias es la necesidad de congruencia. Es físicamente imposible, por ejemplo, intentar meditar o buscar la creatividad si el cerebro está emitiendo ondas high-beta. Es el equivalente a intentar estacionar un automóvil que va a 200 kilómetros por hora sin aplicar los frenos primero. Hay un choque inminente. El error más común es exigirle a nuestra biología un resultado para el cual no está configurada en ese momento preciso. El éxito que propone Sorprende a tu mente radica en entrenar al cerebro para transitar voluntariamente de un estado a otro. Si enfrentas una crisis inmediata, necesitas el estado beta. Pero si buscas descansar, debes generar deliberadamente las condiciones ambientales y fisiológicas para transitar hacia las ondas alfa y eventualmente llegar a delta. Comprender este mecanismo nos da la capacidad de modular la experiencia. En lugar de ser víctimas de ella. Y hablando de ser víctimas de nuestra biología, esto nos lleva al miedo, que suele ser el detonante principal de esas ondas high-beta. Sorprende a tu mente aborda el miedo como un mecanismo de supervivencia sumamente exagerado en la actualidad. El análisis destaca dos miedos paralizantes universales: el miedo a no ser suficientes y el miedo a no ser queridos. Es ese momento clásico donde estás a punto de enviar un proyecto importante y tu mente te convence de que es un desastre total. Y de que serás rechazado por todos. Esos dos miedos detonan reacciones fisiológicas tan severas que anulan el pensamiento lógico, te dejan en parálisis total. ¿Y cuál es la solución para hackear este secuestro emocional? Es fascinante por su respaldo neurológico. Consiste en visualizar la situación temida con el desenlace positivo exacto que deseas obtener. Porque el cerebro humano tiene una peculiaridad extraordinaria. No distingue fácilmente entre una experiencia vivida en la realidad y una imaginada con alto nivel de detalle sensorial. Al proyectar un resultado seguro y favorable, desactivas la señal de alarma en la amígdala. Le ofreces la prueba simulada que necesita para detener la cascada de hormonas de estrés. Le das al sistema las coordenadas de un aterrizaje seguro. Esta mecánica de la alarma nos introduce directamente a la anatomía de la ansiedad. Muchas veces experimentamos una ansiedad abrumadora sin tener una amenaza clara frente a nosotros. Para explicar esto, Sorprende a tu mente utiliza el modelo del cerebro dividido en 3 capas evolutivas. Lo cual explica perfectamente ese conflicto de jerarquías interno. Para comprender la ansiedad desde su raíz, debemos visualizar esta arquitectura. En la base tenemos el cerebro reptiliano. La estructura más antigua. Su única función es la supervivencia pura, controlando el ritmo cardíaco, la respiración y almacenando instintos completamente inconscientes, Sobre esta base opera el sistema límbico. que es el centro de procesamiento emocional y el epicentro biológico donde detona la ansiedad. Y finalmente, recubriendo estas estructuras se encuentra el córtex cerebral, La capa más evolucionada. la región lógica responsable de pensar, planificar, observar y racionalizar la información. La ansiedad, según este modelo, es un problema de comunicación de abajo hacia arriba. Podemos compararlo con el sistema de alarma contra incendios de un edificio corporativo. Cuando los sensores de humo en los sótanos, que serían el cerebro reptiliano y el sistema límbico, detectan peligro, activan un protocolo que bloquea los ascensores y las puertas electrónicas. En el cerebro humano, las emociones de supervivencia detonan con tanta fuerza que literalmente bloquean el acceso al córtex cerebral. La lógica queda inaccesible. Esa analogía ilustra perfectamente lo que ocurre a nivel circulatorio. Durante un ataque de ansiedad, el flujo sanguíneo se redirige lejos del córtex prefrontal hacia las extremidades y los centros de supervivencia. La persona físicamente pierde la capacidad de ver la realidad con claridad objetiva. Está atrapada en una simulación de amenaza generada por las capas primitivas. Por eso decirle a alguien con ansiedad grave que simplemente se tranquilice es inútil. No es un fallo de su razonamiento lógico, es un secuestro fisiológico. Perpetrado por los instintos más básicos de supervivencia. Este secuestro emocional está íntimamente ligado al estrés. Sorprende a tu mente hace una distinción crucial entre el estrés positivo y el negativo, Tenemos el eustrés. que nos moviliza, nos otorga agudeza mental y energía para resolver un desafío complejo.
Y luego está el estrés crónico negativo, ese estado de alerta permanente que desgasta el organismo sin que exista un depredador real acechando. Hackear este estrés crónico requiere una intervención estratégica en el sistema de recompensa del cerebro. El estrés se vuelve destructivo cuando el cerebro percibe que la situación de tensión es indefinida y no hay escapatoria. La táctica que extraemos de Sorprende a tu mente consiste en establecer límites temporales estrictos. Y prometer una compensación. Es enviar un mensaje neurológico indicando que la tensión terminará a una hora específica y asociar ese final con una recompensa concreta. Como un descanso profundo o una actividad placentera innegociable. Al visualizar un límite de tiempo y un premio, el cerebro deja de sentirse acorralado y reduce drásticamente la emisión de cortisol. La famosa hormona del estrés. Me pregunto si esta gestión del estrés es la misma herramienta que necesitamos para evitar que las emociones pasajeras se conviertan en estados de ánimo permanentes. Es un mecanismo similar en cuanto a romper patrones. Las emociones son descritas en Sorprende a tu mente como ráfagas. Son instantáneas, superficiales y completamente incontrolables en el instante en que hacen contacto. Pero los estados de ánimo son otro territorio. Si las emociones son la lluvia o una tormenta pasajera, los estados de ánimo son el clima de toda una región. La transición de emoción a estado de ánimo ocurre mediante la rumiación. Un estado de ánimo profundo y recurrente se forma cuando una emoción inicial, como la tristeza o la frustración, se aloja en el sistema y recibe atención continua. No tenemos control sobre la aparición de la tristeza ante una mala noticia. Es una respuesta biológica natural. Lo que sí podemos controlar es evitar que esa tristeza se convierta en un estado de ánimo depresivo crónico. La intervención requiere romper el patrón de pensamiento que alimenta la emoción. Tenemos una influencia directiva sobre el clima de nuestra mente. Aunque el clima diario nos tome por sorpresa. Llevemos esto al aspecto físico, porque aquí Sorprende a tu mente introduce un factor que la mayoría ignora por completo en la gestión emocional: la postura. Solemos pensar que la mente dicta cómo se comporta el cuerpo, pero el circuito funciona en ambas direcciones de manera simultánea. El cerebro monitorea constantemente la tensión muscular, la respiración y la postura corporal para determinar cómo debe sentirse. Si adoptas una postura contraída, con los hombros caídos y la mirada hacia abajo, El cerebro interpreta esos datos físicos y concluye que hay sumisión o derrota. En respuesta, ajusta la química sanguínea, elevando el cortisol y disminuyendo hormonas asociadas a la confianza. modificar la postura altera inmediatamente el flujo químico. Trabajar directamente con la geometría del cuerpo es la vía más rápida y tangible para cambiar el estado mental cuando los pensamientos lógicos están bloqueados. Nos lleva a la segunda gran área que explora Sorprende a tu mente: el poder absoluto de la atención. La atención es descrita como un reflector de alta potencia en una habitación oscura. Lo que iluminamos con ese reflector se convierte en nuestra realidad total. El riesgo enorme es que si no elegimos conscientemente hacia dónde apuntar ese haz de luz, la programación evolutiva de nuestro cerebro inconsciente tomará el control, Y ese cerebro primitivo está diseñado para buscar problemas. por lo que siempre apuntará el reflector hacia nuestras preocupaciones. Sostener ese reflector de manera deliberada es lo que llamamos concentración y requiere una arquitectura específica. Sorprende a tu mente establece que la concentración se sostiene sobre dos pilares inquebrantables: la calma del sistema nervioso y la energía disponible. Por ello se enfatiza la creación de burbujas de concentración. Esto implica el diseño intencional del entorno físico y sensorial, controlar la iluminación, minimizar interrupciones, gestionar el sonido ambiental. Además, exige un respeto absoluto por la cronobiología personal. Existen personas cuyo rendimiento analítico óptimo ocurre en las primeras horas de la mañana, mientras que otros alcanzan esa lucidez durante la noche. Forzar la concentración en contra de nuestro ritmo biológico natural garantiza el agotamiento. Sin embargo, por más perfecta que sea nuestra burbuja de concentración, la atención sostenida tiene un límite biológico estricto. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona cuando se le deja libre y se abre. Estamos hablando de la necesidad imperativa del desenfoque. Existe una falsa creencia de productividad que demoniza el desenfoque. Neurológicamente, cuando dejamos que la mente divague sin un objetivo fijo, se activa lo que llamamos la red neuronal por defecto.
Esta red realiza el trabajo pesado en segundo plano. Sorprende a tu mente detalla 3 beneficios tangibles de este estado. Primero, permite obtener perspectivas novedosas ante problemas complejos que la mente consciente no lograba resolver por exceso de tensión. Segundo, reabastece los neurotransmisores agotados durante el enfoque intenso, Y tercero, es el canal exclusivo de la creatividad. ya que conecta la información racional del córtex con la intuición y el vasto archivo del subconsciente. El secreto es la oscilación armónica. Un exceso de concentración quema el sistema, pero un exceso de desenfoque resulta en inacción y proyectos inconclusos. Lograr esa oscilación entre el enfoque láser y el desenfoque creativo requiere cimientos emocionales muy sólidos. Sorprende a tu mente, sitúa a la autoestima como ese origen fundamental y la define de una manera muy particular. Como el nivel de equilibrio entre nuestra esencia real y lo que creemos que deberíamos ser por las exigencias externas. Esa brecha entre la autenticidad y la expectativa externa es una de las mayores fugas de energía vital. El cerebro experimenta una enorme fricción metabólica cuando tiene que sostener una identidad fabricada para agradar al entorno. La autoestima genuina se construye únicamente cuando el cerebro se siente a salvo con las acciones de la persona. Y congruente con sus valores fundamentales. Requiere cultivar una flexibilidad considerable y una mirada compasiva hacia nuestros propios procesos. Desactivando la necesidad de encajar en moldes prefabricados. El perfeccionismo. Comúnmente es tratado como una patología de la modernidad, el enemigo de la paz mental. Pero el análisis propone reinterpretarlo como un aliado estratégico. El perfeccionismo, en su estado más puro, es simplemente el reflejo de una profunda pasión y compromiso con la excelencia. Es un motor de mejora continua. La advertencia estricta que plantea Sorprende a tu mente es que este motor requiere límites operativos implacables. El perfeccionismo sano está orientado al proceso, buscando hacerlo cada vez mejor. El perfeccionismo destructivo está obsesionado con el resultado y paralizado por el miedo al error. Si no se le imponen fronteras temporales y parámetros de aceptación, el perfeccionismo se transforma en un ciclo de exigencia tiránica. Donde el individuo es incapaz de disfrutar el logro debido a la constante detección de defectos minúsculos. Con límites garantiza la maestría. Sin ellos, asegura una insatisfacción crónica. Si hay una reflexión central que destilar de toda esta información, es la erradicación del rol de víctima frente a nuestra propia biología. Comprender los engranajes de nuestra maquinaria interna cambia radicalmente nuestra posición ante los desafíos. Al descifrar la anatomía del miedo, reconocer el impacto directo de la postura sobre la química sanguínea y entender cómo dirigir el reflector de nuestra atención, adquirimos la capacidad genuina de intervenir de manera consciente en nuestra experiencia diaria. Pasamos de ser pasajeros reactivos a ser los directores operativos de nuestro propio bienestar. Quiero proponer una idea para reflexionar a solas, fundamentada en todo lo que hemos revisado. Si nuestras ondas cerebrales y nuestros niveles de energía son, de manera literal y medible, impulsos electromagnéticos que alteramos mediante nuestra postura, atención y emociones, ¿hasta qué punto nuestras propias burbujas de concentración y estados de ánimo individuales están reprogramando silenciosamente a nivel neurológico a las personas con las que compartimos el mismo espacio físico todos los días? Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que te haya inspirado y motivado a tomar acción para crear la vida que mereces. Recuerda que el poder para cambiar tu vida está en tus manos. Y para todos nuestros oyentes, les recordamos que pueden compartir sus reflexiones en redes sociales con el hashtag Sabiduría en Bytes. Nos encantaría escuchar sus reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo episodio.